Está con nosotros conectado a través de esta manera de conectarnos en esta pandemia que es a través del Zoom, Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y catedrático. Francisco, abogado, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Al contrario, un gusto estar contigo y tu auditorio de Radio Fórmula, Telefórmula. A ver, Francisco, gracias y gracias y doblemente agradecido el fin de semana. A ver, cuéntenos, ¿qué pasó en el Senado de la República en esta votación? Que los propios senadores se dijeron sorprendidos, que no estaba dentro de la discusión, que ellos ya habían aprobado una cosa, pero que resultó ser otra. ¿Qué sucedió, abogado? Claro, el día jueves pasado, el jueves 15 de abril, en el Senado de la República se estuvo discutiendo el paquete de reformas que conforman la legislación secundaria para instrumentar la reforma constitucional en materia de Poder Judicial de la Federación, que esta se publicó el 11 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Esta legislación secundaria en materia de Poder Judicial se estuvo discutiendo este jueves pasado en el Senado de la República, y ya cuando estaba concluyendo la discusión de este paquete de reformas, de leyes nuevas, como la nueva ley orgánica del Poder Judicial y la ley de la carrera judicial, entre otras reformas, resulta que uno de los artículos del decreto de reformas, de una forma sorpresiva, se decidió incorporar un artículo transitorio para efectos de ampliar el cargo del ministro presidente, que en términos del artículo 97 de la Constitución tiene una duración de 4 años y es improrrogable. Resulta que con este decreto al ministro presidente se le está ampliando su cargo de 4 años a 6 años. Y en el caso de los consejeros de la Judicatura Federal, que se integra por 7 consejeros, y con este decreto, Jaime, resulta que van a tener una ampliación simplemente a 2 años más, es decir, 7 años más. Y esta ampliación del cargo a través de un artículo transitorio de un decreto de reformas es a todas luces inconstitucional, porque claramente, como lo decía el artículo 97, señala 4 años para el cargo de ministro presidente y 5 años para el cargo de los consejeros de la Judicatura en términos del artículo 100 de la Constitución. Abogado, más adelante continuaremos con lo que significa esto y el impacto que tiene. Pero dentro de la discusión y dentro de las redes sociales, hay gente que ha señalado lo que sucedió en 1994, me parece, con el presidente Zedillo, y lo que sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento, que tenía 26 miembros y se reduce a 11 propuestos por el presidente Zedillo. Hay quien quiere equiparar eso que pasó en el 94 con eso que sucedió el jueves. ¿Se vale hacer estas comparaciones? Bueno, por supuesto que la historia que tenemos en nuestro país y hablando de la historia constitucional nos permite conocer algunos aspectos que se van discutiendo en ambas cámaras del Congreso. Pero aquí el tema es que esta reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, que fue una reforma que se aprobó en un solo mes, la presentó Ernesto Zedillo cuando toma protesta el 1 de diciembre de 94, para el 31 de diciembre ya la teníamos publicada en el Diario Oficial de la Federación. 2 meses después viene la renovación de todos los ministros de la Corte, de los 26, como bien lo comentabas, quedó a los 11 que tenemos actualmente en los números, digo, no son en sus nombres. Las personas. Las personas. Esa reforma simplemente vino a modificar sustancialmente la estructura del Poder Judicial de la Federación. La reforma constitucional del 11 de marzo pasado no tiene ese objetivo de hacer un borrón y cuenta nueva en cuanto a las personas que ocupan el cargo de ministro. Es algo totalmente diferente. Esta comparación, digo, no la considero idónea para hablar específicamente de este asunto. Creo que hay otros 2 ejemplos. Me refiero, número 1, al tema de la famosa Ley Bonilla, en donde en un artículo transitorio se pretendía ampliar el periodo para el cual había sido electo el gobernador de Baja California. Él había sido electo por 2 años por una forma excepcional para empatar el calendario de las elecciones. La Suprema Corte actual, el año pasado, y por unanimidad declaró inconstitucional el que se pueda ampliar a través de un decreto los cargos el periodo de los cargos públicos. Ejemplo 1. Ejemplo 2, que a lo mejor puede ser todavía mucho más similar. En el año 2016, el Senado de la República
a través de un decreto también de reformas y específicamente de un artículo transitorio, decidió ampliar el cargo temporal de 4 de los 7 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y estos 4 magistrados actualmente continúan en funciones. Entonces, esto tuvo una discusión bastante álgida en el Senado. Tan es así, Jaime, que el PRD y Morena se inconformaron que eso era inadmisible, que era inconstitucional que se ampliaran los cargos de los magistrados, y se fueron a la Corte. Y ahí el ministro Arturo Saldívar, él emitió su voto para declarar la inconstitucionalidad de la ampliación del mandato de esos magistrados. Entonces, ahí tenemos, digamos, 2 ejemplos de acuerdo a lo que han sido en los años anteriores, que sí podríamos tener algunas similitudes con esto que está ocurriendo en el Senado y que actualmente fue turnado para una revisión. Esperemos que una modificación por parte de la Cámara de Diputados. Estamos platicando con el constitucionalista, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Burgoa. Francisco, ¿qué ve, abogado, de lo que dijo el jueves ya por la noche el propio Poder Judicial de la Federación a través de un comunicado de prensa? ¿Y qué también le dice lo que sacaron el día viernes, estos magistrados y también organizaciones sobre la ampliación del mandato del ministro Saldívar, que es una evidente transgresión constitucional? Jueces a través de agrupaciones que han señalado en comunicados de prensa. ¿Qué le representa todo esto y cuáles son las posturas y cómo las ve, abogado? Claro, en cuanto al comunicado que emitió el Consejo de la Judicatura Federal y que de hecho el ministro presidente Arturo Saldívar le dio retweet, que se pensaría que ese retweet implicaría la conformidad de su contenido, específicamente en donde dice que todo el paquete de reformas que ha sido elaborado ni siquiera desde la Corte, desde el Pleno de la Corte, porque ha sido elaborado todo este proyecto de reforma constitucional y de legislación secundaria desde la oficina del ministro presidente Arturo Saldívar. Entonces ellos dicen en este comunicado: en todo este proyecto que hemos hecho, nosotros no teníamos considerado la ampliación del mandato, ni tampoco se nos consultó. Entonces ahí simplemente dicen que no se van a pronunciar hasta que no haya culminado el proceso legislativo, lo cual entiendo la postura neutral para no entrar en un conflicto que tiene un contenido jurídico, pero que se puede convertir en un escenario totalmente político. Entiendo esa parte, pero a mí sí me hubiese gustado que cuando menos el Consejo de la Judicatura en este comunicado o el propio ministro Arturo Saldívar, él cuando menos diera su opinión que una ampliación del cargo para el cargo de ministro presidente o de los consejeros de la Judicatura es a todas luces inconstitucional, por las razones simplemente obvias de que se están transgrediendo los artículos 97 y 100 de la Constitución. Entonces ahí tenemos que hay esa violación, con independencia de que hay, en mi opinión, violación al proceso legislativo. Y además de que hay una invasión a el Poder Judicial, lo que atenta contra su autonomía e independencia del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial, y además de que esto está mermando o dañando la imagen y la confianza que la ciudadanía podemos tener en el Poder Judicial. Entonces yo espero que pueda retractarse, bueno, no retractarse, simplemente que la Cámara de Diputados, como una auténtica Cámara de revisión, pueda estar modificando y quite este texto. El único detalle es que el viernes pasado, el día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya le dio el visto bueno. Y ese visto bueno, en donde dice que no ve nada de malo que se puedan ampliar los cargos, yo creo que tiene una gran responsabilidad el presidente de la República cuando hace esa serie de afirmaciones, porque eso se podría interpretar como una línea hacia los diputados de Morena y sus aliados. Por supuesto, al legislativo. Y veremos ante qué estamos. Abogado, tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias. Y permítanos regresar con usted. En cuanto comience la discusión en la Cámara de Diputados, seguramente habrá mucho todavía de qué platicar sobre este tema en específico y sobre tantas cosas, porque también tengo entendido que estas adecuaciones y estas leyes secundarias, hay unas cosas muy positivas para el Poder Judicial.
Es correcto, Jaime. Yo con todo gusto a las órdenes para estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Es el abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, abogado. Cuídese mucho. Excelente fin de semana. Hasta luego. Un abrazo, Jaime. Hasta pronto. Vamos a la pausa.